Muy buenos días, nos encontramos grabando aquí día viernes 18 de septiembre de 2020. Estamos con los estudiantes de cuarto de básica para la clase número 13 de inglés. Empezamos, no sin antes recordarles que al ver el icono sabemos que deben pasar a nuestro portafolio. Y en esta clase número 13 es la primera clase de la tercera unidad o del tercer parcial. Observen que aquí dice tercera unidad, así que por favor hagan la división correspondiente en sus portafolios. Bien, el día de hoy vamos a ver algo de la estructura ya de cómo hacer oraciones sencillas. Y vamos a ver el verbo to be. El verbo to be es un verbo muy básico en inglés. El verbo to be significa, en español, tiene dos significados. Tiene el significado de ser y también de estar. Puede significar ambas cosas dependiendo de lo que se quiera transmitir en la oración. Pero esos son los dos significados que posee. Ahora, el verbo to be va conjugado, ¿no? Al igual que conjugamos los verbos en español, también va conjugado con los pronombres. Aquí tenemos los pronombres. Por si acaso no hayamos tenido claro esto, recordemos que esto lo vimos en la unidad 1 en los pronombres, pero vamos a recordarlo. Aquí tenemos I, you, he, she, it, we, you y they. Esos son los pronombres. El verbo be va conjugado según el pronombre. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra clave de cómo recordar la conjugación. Para el pronombre I, el verbo be conjugado es am. Solamente para el I es el am. El am no se utiliza con ningún otro pronombre, ¿sí? Así que es muy fácil de distinguirlo. El is se utiliza cuando hablamos en singular. ¿Y cuáles son los pronombres en singular? He, she, it. Las terceras personas del singular. Con esas terceras personas utilizamos el verbo to be conjugado como is. Y para las personas del plural, primera, segunda y tercera, utilizamos la conjugación are. Para we, para you y para they. Recordemos entonces, am va con el pronombre I, is va con he, she, it, y are va con we, you y they. Vamos aquí. Observemos que tenemos tres columnas. El sujeto, en este caso son pronombres, el verbo y el complemento. I am a student. Yo soy un estudiante. Pronombre, verbo, complemento. El am solamente se utiliza para el pronombre I. Tengan en cuenta eso. Y este I siempre va escrito en mayúscula. No importa si está en medio de la oración, el I siempre va a estar escrito en mayúscula. Siguiente oración. You are a salesman. Aquí en este caso el you, recordemos que el you puede ser tú o puede ser ustedes. Ambos significados tienen. No importa si es tú o ustedes, igual va a ir conjugado como are. Observan aquí dice you are y acá abajo también dice you are. Va a estar conjugado sin importar a cuántas personas nos estemos refiriendo. Observen que aquí está el is con las terceras personas, he, she, it. Y aquí está el are con los pronombres en plural, we, you y they. Conociendo esto, pues vamos aquí a observar la estructura de una oración en presente simple, que ya la acabamos de ver de todos modos en el caso anterior. El sujeto, el verbo y el complemento. Esa es la estructura de una oración en presente simple. Helen is a beautiful girl. Esta es una oración en presente simple. Tenemos el sujeto, que es Helen, el verbo, que es is, el verbo be conjugado, y el complemento, a beautiful girl. Aquí tenemos otros ejemplos. Jane is a teacher, está en singular, tercera persona del singular, femenino. Y aquí tenemos the boys are running. Estamos hablando en tercera persona del plural, que son un grupo de niños. Bien, entonces hasta aquí debemos tener clara la estructura. Vamos a hacer algunas prácticas. ¿Qué vamos a practicar? Pues básicamente aquí la práctica consiste en ordenar estas palabras.
poner estas palabras en un orden correcto. A ver, Amy, ¿cómo sería la primera ordenada? ¿Cómo sería la primera ordenada aquí? La primera oración. Dice, Happy Daniel is. Eso está en desorden. ¿Cómo iría ordenada? Is Daniel happy? No, eso no es el orden. El orden que tú me estás diciendo aplica cuando más adelante veremos la estructura de preguntas. Daniel is happy. Correcto. Daniel is happy. Entonces estoy poniendo aquí el sujeto, verbo y complemento. Muy bien. Gracias a ti. Entonces seguimos con las prácticas. Bien, luego de estas prácticas de ordenar las palabras en las oraciones, vamos a ver cómo podemos nosotros reemplazar un sujeto por un pronombre. ¿Para qué nos sirve esto? Pues básicamente para hacer oraciones más cortas y también nos va a servir al momento de contestar estas, cuando hagamos preguntas, pues nos va a servir para saber cómo contestar a estas preguntas. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo. Dice, Joe and Zach are playing guitar. Joe and Zach es el sujeto. Para yo saber cómo puedo cambiar un sujeto por un pronombre, debo identificar a qué pronombre o a qué número le estamos haciendo referencia. Recordemos que tenemos el número singular y plural, y tenemos primera, segunda y tercera persona, tanto en singular como en plural. Entonces, por eso debemos identificar a qué número y a qué, y si es singular o plural, el sujeto del que estamos teniendo la oración. Vamos a ver en este ejemplo. Joe and Zach. Joe and Zach. Estoy nombrando a dos personas. Por ende, ya no es singular, sino es plural. Ahora me queda saber con qué pronombre es. Primera, segunda o tercera persona. ¿Es primera? No es primera. ¿Por qué no es primera? Porque yo no me estoy incluyendo en la oración. Yo no estoy diciendo Joe and I. El I no está por ahí. Entonces, por ende, no es nosotros. Es el you, tampoco es el you. ¿Por qué no es el you? Porque no estoy incluyendo a la segunda persona. No estoy diciendo yo and you o Zach and you. No estoy incluyendo el you ahí, por ende no va el you. Valdey, porque estoy hablando de dos personas que no están cercanas, son terceras personas, en este caso del plural, y por eso Joe and Zach puede ser reemplazado por they. They are playing guitar. Y estas dos oraciones no pierden su significado. Vamos aquí al segundo ejemplo. La oración es Rosie is washing the car. ¿Qué tenemos que reemplazar? El sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Rosie. Rosie, ¿veo más personas o más nombres? No los veo. Por ende, estoy hablando de singular. Ahora, debemos identificar de quién estamos hablando. Primera, segunda, tercera persona. En el caso de Rosie, viene a ser la tercera persona en femenino. ¿Y cuál es el pronombre de tercera persona en femenino? Es she. Por esa razón, Rosie se reemplaza con she. Y la oración queda, she is washing the car. He reemplazado el pronombre, perdón, el sujeto por un pronombre. Y el sentido de la oración no cambia. Sigue siendo el mismo. Vamos a practicar esto justamente. Vamos a ver, Kiara. Mike is sheep. Ya. ¿Qué hay que hacer en esta oración? Hay que reemplazar el sujeto con un pronombre. Tal como hicimos en el ejemplo anterior que les mostré. Hay que reemplazar el Mike, en este caso, que es el sujeto, por un pronombre. ¿Con qué pronombre se reemplazaría Mike? He. Muy bien, con he, porque estoy hablando de una tercera persona
singular y masculino. Entonces, por ende, va ahí. Muy bien. Seguimos entonces con la práctica. Bien, luego de esta práctica, entonces, ahora sí tenemos nuestro deber. Deber número 11. Tenemos que poner estas palabras en un orden. Al igual que la primera práctica, tenemos estas palabras aquí desordenadas. Hay que ordenarlas y darle un sentido. Es decir, hay que ordenarlas en forma de oración. Son 4 oraciones que van a salir aquí. Y la segunda parte del deber es reemplazar el sujeto, con el pronombre correcto. Aquí tenemos nombres. Tenemos que reemplazarlos por pronombres, dependiendo de si son singulares o plurales y a qué número de personas, primera, segunda o tercera. Si no entendieron alguna duda, revisar la lista de los pronombres para que puedan saber cómo va reemplazados. Bien, entonces ahí termina. Eso sería todo por hoy. Nos veremos en una nueva ocasión. Y antes de despedirnos, recuerden que esto no tienen que enviarlo de forma digital, simplemente tienen que realizarlo y archivarlo en su portafolio. Entonces, aclaradas las dudas, nos veremos en una nueva ocasión con un tema nuevo de esta asignatura.